¿Ahí me oyen? Sí. Sí. Sí se escucha, maestra. Ok, a ver. Ya ven la pantalla de nuevo, ¿verdad? Sí, también. Ya. Sí. Ok. Bueno, vamos a seguir. Ok, ahora, esto del crecimiento microbiano, claro que se cuantifica, claro que ustedes ya saben cuantificarlo, son unos expertos, ya están graduados del primer parcial, creo yo. Así que es muy sencillo, ¿no? Ya de relacionar los temas. Entonces, uno puede hacer cuantificar ese crecimiento de manera directa o bien de manera indirecta. Lo tengo mejor explicado aquí. Ese crecimiento poblacional, si yo lo hago de una manera directa, lo que más se hace es hacer cuentas viables. Una cuenta viable es lo que ustedes ya aprendieron a hacer en la práctica número 1. Pueden hacer una cuenta viable para poder cuantificar y determinar UFCs por mililitro o UFCs por gramo, o como lo van a aprender a hacer en el día de hoy en la práctica número 5, que es el número más probable por mililitro o número más probable por gramo. Esas son métodos directos. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo el crecimiento, yo estoy determinando esas colonias, ¿sale? ¿Se acuerdan que nosotros cuantificamos colonias? Entonces, bueno, a eso en pocas palabras ya les había mencionado, se le conoce así, cuenta viable. También yo puedo hacer una cuenta a partir del uso de asas bacteriológicas, pero el uso de asas bacteriológicas no como las que les hemos, bueno, sí como las que les hemos enseñado, pero hay unas asas bacteriológicas que ya están calibradas. Esas asas bacteriológicas que ya están calibradas, ese circulito ya tiene un diámetro específico, ahora sí, para que yo pueda saber qué cantidad va ahí. No son como las más comunes, a eso me refería, que tienen el circulito, pueden ser unas más grandes, más chicas, un círculo medio chueco que parece óvalo o etcétera, sino que ya es totalmente calibrado. ¿Ok? Entonces, para que tengan esa diferencia. No es para cuantificar su método de estría cruzada, es donde no quiero que se me confundan. Ese método de la estría cruzada, o sea, usando cualquier asa bacteriológica lo podemos hacer y ya aprendieron que es un método cualitativo. Pero si yo quisiera cuantificar usando una asa, tiene que ser calibrada. No todo mundo tiene asas calibradas. Entonces, nada más para que sepan, por si en algún momento, y eso porque sí ha pasado, se encuentran ya en trabajo con microorganismos y de repente les presentan una, no se sorprendan, sí hay asas calibradas. También pues el cálculo de la biomasa húmeda o biomasa seca, finalmente lo que yo obtengo en el crecimiento es biomasa. Y ustedes ya también van a aprender más adelante, me parece que es hasta la práctica, creo que la que quedó como 7 ahorita, que es donde van a determinar UFCs base húmeda y base seca, ¿no? Que también lo podemos utilizar para esto de crecimiento y que lo vamos a usar en unas prácticas sobre todo de ciclos biogeoquímicos. Ahora, cuando hablamos de métodos indirectos, los métodos indirectos es que yo puedo ver ese crecimiento, pero no como cuantificarlo de esta manera, ¿no? Eh, como viendo la colonia, sino en el ejemplo que veíamos de un cultivo estacionario en el cual es más fácil y más rápido estar tomando alícuotas de ese crecimiento y leerlo en un espectrofotómetro, como me decía alguien por ahí, ¿no? Entonces yo puedo determinarlo por densidad óptica, o también puedo determinar ese crecimiento de una manera indirecta viendo su actividad metabólica que pueda tener. De hecho, hay una práctica en la que nosotros vemos, es la última, la que van a ser la número 12, quedó. Y en esa práctica ustedes determinan el CO2, ajá, para una práctica de mineralización de plaguicidas, pero de manera indirecta estamos viendo que crece. Si no creciera, no produce CO2, ¿sí me explico? Entonces, de manera indirecta, también yo puedo ver esto. Otro es determinar proteínas, proteínas como algunos ya aprendieron en bioquímica general, o nitrógeno. Yo no sé si los que vienen de Boca 6 y que vienen de ecología determinaron nitrógeno por el método de Kegeldal. Allá yo recuerdo que en Boca 6 teníamos ese de Kegeldal. ¿Alguien lo hizo? Sí, entonces Sí. también así lo podemos determinar. Sí, si produce nitrógeno, si estamos viendo este metabolismo, pues quiere decir que está creciendo. ¿Ok? Entonces,
Los métodos turbidimétricos, pues ya sabemos que vamos a ver ese, vamos a tener la lectura de absorbancia, ¿ok? Con la cual finalmente yo puedo graficar, ¿no? Obtener ahí mis resultados. Ahora, entonces, recordando un poquito cómo se ven algunos medios de cultivo y sobre todo ustedes que no tienen casi contacto con ellos, aquí tenemos un medio de cultivo que es líquido, es un caldito, y este está estéril, ¿verdad? Está sin inocular. Y este que podemos ver a la derecha ya está inoculado, después de cierto tiempo pues ya creció el microorganismo. ¿Y cómo sé que creció? Porque yo ya lo veo turbio, ¿no? Entonces también traten de comparar sus columnas de Vinogradsky que están siguiendo, en ver en qué botella ven ya algo más turbio, ¿no? La turbidez nos indica crecimiento. Ahora nosotros aquí podemos asegurar que este está turbio por crecimiento porque yo lo inoculé. Por eso está turbio. Pero en muchos sistemas ahí como la de Vinogradsky también otra aplicación, más bien otra opción sería que tal vez está turbio porque hay mucho coloide. No necesariamente estamos indicando que hay microorganismos. Entonces aquí tendríamos que analizar bien qué tiene. Claro que si hubiera coloides, pues también tendría que favorecerse esos coloides en las demás columnas, ¿no? No sé si los hice bolas. ¿Los hice bolas con eso? Un poquito. No, maestra. Creo que no. No. Maestra, creo que tiene su micro Ah, sí, apagado. tienes. Es que muteó su micro, profa. Sí, perdón. ¿No me escuchaban? ¿O sí me escuchaban? No le escuchaban. Ahí voy, ahí voy. Déjenme les vuelvo a compartir. Listo. Les decía en esta que aquí está lo del método de... ¿Ahora sí me oyen y me ven? Sí, ya. Bueno, a mí no la presentación. Ok. Sí, Entonces ya. tenemos aquí para determinar el nitrógeno total. Sí. Que estamos viendo un tipo de, pues, de metabolismo. Aunque les decía que también, pues, si aprendieron ya en bioquímica cómo hacer este tipo de eh, análisis de proteínas, pues también se puede ocupar y estamos midiendo indirectamente que si está creciendo el microorganismo. Pero bueno, ahora, hay modelos matemáticos los cuales podemos emplear que van a depender mucho de qué tipo de, más que industria, de qué tipo de cultivo sea el que esté analizando. Y aquí entra esa diferencia del cultivo estacionario o cultivo baja. El que yo les enseño más aquí es el del cultivo estacionario, ya que es la práctica que les enseñábamos antes y también porque es lo que más se acostumbra a hacer con muestras ambientales, ¿no? Si yo quiero ver e identificar bien un microorganismo y quiero saber cómo es su cinética de crecimiento, lo que a mí me sirve hacer es un cultivo estacionario, ya que si trabajo en una fábrica donde sí me interesa tener esa producción, ¿no? De estos microorganismos en abundancia, ya tendría que aplicar otro modelo que ahorita les voy a hacer nada más, les voy a enseñar de manera general. ¿Sale? Denme un minutito. Ay, denme.
Listo, ahí me vuelven a escuchar. ¿Me oyen bien o me oyen bajito ahí? No, sí, No se escucha bien. se oye bien. Con estos audífonos oyen hasta mi conciencia, creo. Ok, bueno. Efectivamente. No, es cierto. Ok, entonces vean. Hay algo que sobre todo a nivel industrial nos interesa ver, ¿no? ¿Qué? Pues para empezar, si me interesó algún microorganismo, me interesó por algo. Ya les decía yo, si soy cervecera, pues me interesa la fermentación alcohólica. Si soy Roche o Pfizer o lo que quieran farmacéutico, pues me interesa el momento en el que el microorganismo me da esa síntesis de ese metabolito. Si soy productora de biogás o lo que sea, pues lo mismo, me interesa ver en qué momento de su crecimiento el microorganismo me da ese metabolito. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan estas fases de crecimiento como ya lo hicieron, pero además saber que yo puedo calcular, ¿no? Puedo calcular el tiempo de generación, definiendo como tiempo de generación esto, en pocas palabras, es cuánto dura la fisión binaria de un microorganismo, ¿sí? Sabemos que de la fisión salen dos células hijas. ¿Cuánto tiempo le lleva a esa bacteria a hacer fisión binaria? Eso es el tiempo de generación, tiempo en el que se duplica, ¿ok? Entonces yo les decía, Escherichia coli, la mayoría de bacterias tardan 20 minutos. Ese es su tiempo de generación. Por eso se llama de generación. Bueno, de espacio, generación. Porque va a tardar 20 minutos en darnos la siguiente generación, otros 20 minutos en darnos otra generación, otros 20 minutos en darnos otra generación. Si yo les pregunto, Escherichia coli, ¿cuántas bacterias vamos a tener al final? Si empezamos con una, después de una hora, ¿cuántas tendremos? De una me salen dos a los 20 minutos. Esas dos se reproducen y a los 40 minutos, entonces, ¿cuántas tengo en total? 4. Otra vez. Eso, muy bien, 4. Y luego en una hora, o sea, los últimos 20 minutos, al final voy a tener 8, ¿verdad? Y así, entonces ese fue el tiempo de generación. Tardó 20 minutos en estarse duplicando. Pero yo también puedo calcular, si yo puse tanto al inicio, ¿cuánto voy a tener al final? De este mismo ejemplo, si yo puse una célula de Escherichia coli, al final de una hora yo obtuve 8, ¿no? Entonces yo puedo calcular muchas cosas y sobre todo qué es lo que interesa. Pero yo tengo que entender lo que ahorita se tardaron en contestarme y solo 2, 3 personitas lo hicieron. ¿Eso qué es? Pues entender bien la expresión matemática, esta expresión matemática que veíamos al inicio de la presentación, donde estaba la tablita de número de generaciones y el número de células y el valor con exponente. De tal forma que llegamos a esta progresión geométrica como lo tienen ahí. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. ¿Por qué base 2? Pues porque estamos diciendo que es fisión binaria. Vamos a obtener dos células hijas. El exponente ahí, ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿Qué es eso de ser? Exacto, exacto, el número de generación. Entonces yo puedo tener 2 a la 0, o sea, todavía no ocurre ninguna generación, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y así. Puedo tener finalmente 2 a la n. ¿Sí queda claro? N va a ser ese número de generación. Entonces, ¿a partir de qué? De un número de células, un número inicial. Y si estoy obteniendo un número inicial, dependiendo el número de generaciones más el tiempo que se va a incubar, yo voy a obtener un número final. De tal manera que, miren, para no hacérselos tan complicado, el que más les enseño, les digo, es este modelo matemático, que este modelo matemático está ya ahora traducido en logarítmico por obvias razones, porque estamos hablando de la fase exponencial, ¿ok? Esta fase logarítmica. Estos dos, bueno, este se aplica para sistemas cerrados, o sea, cultivos estacionarios. Ya estos dos se aplican para lotes alimentados y ya también dependiendo los soportes, o sea, lo que tenga el medio de cultivo. Pero nos podemos quedar con este número 1 que es el más básico de microbiología general, ¿no? Que es lo que estamos viendo nosotros. Entonces, ya sabemos, aquí tomando en respuesta a la diapositiva anterior, ya sabemos de dónde viene 2 a la n, ¿verdad? Y N0 es mi N inicial, o sea, el inóculo inicial con el que yo estoy partiendo.
Traducido en mi ejemplo de un bacilito de Escherichia coli, pues aquí mi inóculo inicial o N0 vendría siendo 1. Y aquí por 2 a la N, si yo tuve 3 generaciones, ahí en mi hora, aquí en mi ejemplo, pues N, que es N final, es el número final de células que yo tuve después de 1 hora de incubación, en mi ejemplo, ¿sale? Pero aquí yo no veo el tiempo, ¿verdad? En esta expresión. Entonces, cuando yo la paso al logaritmo, leyes de los logaritmos, ¿verdad que ustedes son bien buenos para eso? Me queda la expresión ya traducida así. Logaritmo de n final es igual al logaritmo de la n inicial más, por leyes de los logaritmos, n logaritmo 2 y n aquí es la que está sustituida por el tiempo de incubación entre la generación, el número de generaciones. Entonces, aguas aquí, no hacernos bolitas. Tiempo es el tiempo total y G, ¿qué quedamos que era G? ¿Se acuerdan que era G? Aquí está G. Tiempo de Tiempo de generación. generación. Muy bien, entonces no confundir tiempo con tiempo de generación. Repito, el tiempo que viene aquí es el tiempo en el cual se está incubando mi sistema, pero G es el tiempo de generación, acuérdense, el tiempo que ocurre entre fisión binaria y fisión binaria, ¿sale? Ahora estos otros dos, pues no, denme un minuto porque tengo mucho bullicio acá, espérenme. Ok, ¿me oyen otra vez? Sí. Sí, profesora. Muy bien. Sí. Ok, entonces vamos a ver nada más un ejemplo con esta primera aproximación, que es la que les decía de logaritmo de n es igual al logaritmo n inicial más n logaritmo de 2 y n sustituida por el tiempo entre el tiempo de generación. Y como dice aquí, el cambio en el número de individuos en una población en la fase exponencial, acuérdense que hablamos de la fase exponencial, depende exclusivamente del balance entre los individuos que nacen y los individuos que mueren en un intervalo de tiempo dado. El medio ambiente es cerrado y no ocurre la entrada o salida de individuos. Traducción de lo que dice aquí. Esta primera aproximación únicamente se hace con cultivos estacionarios donde ya explicamos que no hay entradas ni salidas. Ahora, si tomamos nosotros que en esa gráfica, en esa cinética de primer orden, donde yo veo la fase exponencial, que es lineal, nosotros partiendo de esa expresión matemática en donde yo para linealizar algo tengo que ocupar la ecuación de la recta, muy conocida y muy básica por todos ustedes, ¿verdad? Acordándonos de esa ecuación de la recta donde yo tengo y igual a mx más b, yo sustituiría realmente lo que es la logarítmica que estamos aprendiendo. De tal manera que aquí tenemos esa sustitución, hablando de la ecuación de la recta, a lo que equivale en la expresión logarítmica que yo tengo al final, ¿verdad? Entonces nada más se sustituye esa ecuación de la recta, que yo aquí, fíjense en esta gráfica, tenemos el valor de Y, que ya hablamos que es la densidad poblacional, ya sea en logaritmo, en UFC, lo que ustedes tengan, respecto al tiempo, y aquí tenemos el número de generaciones. Entonces, cuando yo no linealizo mis datos, de hecho, que es también algo muy básico que ustedes ya saben, pues yo no obtendría estas gráficas lineales, ¿verdad? Tendría algo así como en esta parte blanca.
Pero ya al linealizar con la ecuación de la recta, ahora sí veo mi gráfica bien hechecita. Al final, si yo sustituyo, entonces repito, nos quedaría como logaritmo de n final igual a n logaritmo 2 más logaritmo de n inicial, acordándonos que n equivale al tiempo entre el tiempo de generación. Eso es lo que quiero expresar con esta diapositiva. Entonces aquí nuevamente tenemos el resumen. Logaritmo de n igual a n logaritmo 2 más logaritmo de n inicial. Ahora, con esta expresión logarítmica, yo ya podría calcular varias cosas. La más fácil y la más básica, pues esta. Quiero saber cuánto crecieron al final de ese cultivo estacionario, pues la aplico directo, ¿no? Esto va a ser igual a, sustituyo mi n logaritmo 2 más el logaritmo de mi inóculo inicial. Aquí lo que tengo que sustituir es mi inóculo inicial y a n, ¿verdad? Si me dan el tiempo de incubación total más el tiempo de generación. Pero ¿qué pasa si yo no quiero calcular esto tan sencillo? ¿Qué pasa si yo les digo, a ver, vamos a ver este problemita, ¿no? Por ahí si tienen su, déjenme paso estas, por ahí si tienen su calculadora o su celular. Imaginemos que yo no quiero enseñarles a calcular lo más sencillo, ¿verdad? Que es n final, porque esa la aplico directo. Tenemos un problemita en donde dice una población bacteriana inicial de 4 por 10 a la 5 UFC por mililitro, o sea, inicial 4 por 10 a la 5, se multiplicó en un medio sin presentar fase lag hasta alcanzar la densidad poblacional de 3.68 por 10 a la 7. Hasta alcanzar la densidad poblacional, o sea, mi inóculo, que diga mis células finales. N final vendría siendo 3.68 por 10 a la 7. En 6 horas. El tiempo de incubación es 6 horas. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo de generación de esta población? Me están preguntando por G. Yo tengo, síganle aquí en esta primera aproximación, no me hagan caso en esta segunda. Síganme en esta primera. Tenemos logaritmo base 10, ¿ok? Porque en esta sí manejo otro logaritmo, pero vamos a hacerlo con esta que les estoy enseñando. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Las dos primeras personas que me den la respuesta tienen participación. Se tendría que despejar Denme el resultado. Ok. A ver, espere. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Espero que todo el mundo lo haga porque sí, viene en el examen. Vamos a poner algunos ejercicios. ¿Ok? Son 55.9 minutos. 48 no. Regina, ¿qué dijo? 55.18. 19. Bien, muy bien. Regina, ¿nos puede explicar cómo lo hizo? Sí, bueno, primero utilicé la fórmula que es G es igual al logaritmo de 2 por el tiempo y lo dividí sobre el logaritmo de la n mayúscula menos el logaritmo natural de n0 y ya, bueno, ya lo sustituí. Primero es, bueno, el tiempo de generación es igual al logaritmo de 2 es 0.3010. Eso lo multipliqué por el tiempo en minutos, que son 360, y ya anteriormente calculé el logaritmo de n y el logaritmo de n0 y me salió de 7.5658 menos 5.62 y eso ya lo dividí y me dio 55.19 minutos.
Perfecto. Aquí tengo otra manera también de hacerlo, pero son los mismos resultados que me acaba de dar Regina. ¿Sale? Un poco más directa ya con la G. Pero bien, el chiste es llegar, ¿no?, al resultado. Entonces tenemos 55.18 minutos. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de generación de esa bacteria en lo que hizo fase binaria y fase binaria fue, bueno, fisión binaria, perdón, fue de 55.18 minutos. Lo dejo tantito para que vean la primera, repito, vean la primera aproximación. Sobre todo los que me contestaron que 48, por ahí algo nos falló, ¿no? Entonces, algunas veces puede ser error de dedo, pero muchas veces no. Entonces, nada más tengan cuidado, sobre todo ahí en sus calculadoras. Bueno, ese es como que un ejemplo. Se dieron cuenta que no es tan complicado. Realmente esta expresión es sencilla de aplicar, es sencilla de usar. Y puedo determinar tiempo de generación, también podría determinar el tiempo, podría determinar, les digo, lo más sencillo que es la n final, ¿no?, directamente. Entonces sí, eso es lo que se hace cuando quiero, sobre todo, ver el tiempo de generación, más que nada. Les digo que esto es para cultivos estacionarios. Este tema, sepan que es muy amplio, ¿sale? Es muy amplio en cuanto la información, tantas fórmulas y todo. De hecho, ahí en el libro de Brock, si ustedes quieren saber todavía un poquito más o estudiar más, ahí también viene esto del crecimiento microbiano y las fórmulas, ¿no? Y todavía más fórmulas. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar con ese ejercicio. Y ya nada más vamos a hablar, para que también terminen de relacionar lo que es en cuanto a crecimiento microbiano, pues los factores de los cuales ya ustedes han manipulado, pero que sí es importante que sepan la clasificación correcta, ¿no?, que hay entre alguno de ellos, de los más usados, los más importantes, podría decirle así. En primer lugar, pues tenemos hablando de la temperatura. Nosotros, para hablar de la temperatura, tenemos una clasificación a los microorganismos. ¿Y cuál es esa? Bueno, ustedes por lo menos ya han trabajado con una que es la de bacterias mesofílicas aerobias. ¿Se acuerdan qué es eso de mesofílico? Y sí, ya lo vieron también con la maestra Yaneli. ¿Qué será eso de mesofílico? Tiene que ver con la temperatura. Sí, que solamente se desarrollan en cierto rango de temperatura o que necesitan una temperatura para esparcirse o algo así, o bueno, para que Pues tiene existan. que ver en su crecimiento, sí, es en su crecimiento, ¿sale? La temperatura de mesofílicos es que sí hay un intervalo, ¿no?, o un rango de temperatura en el cual, por eso se les denomina así. Entonces, tenemos tres básicos, ¿sí? Tres básicos, que son los cicrofílicos, los mesofílicos y los termofílicos. Y voy a irme desde los cicrofílicos. Los cicrofílicos son aquellos microorganismos que crecen en temperaturas de 0 a 20. Algunos autores lo pueden manejar desde 0 a 20 u otros desde 5 a 20. Entonces, esos son los cicrofílicos, son temperaturas bajas, podríamos decirle así, pero que ustedes sí sepan bien el rango. Entonces, esos son cicrofílicos. Se escribe como suena, nada más con una PS al inicio. Cicrofílicos. Ahora, los siguientes, si ya dijimos que llegan los cicrofílicos a 20, pues entonces los siguientes tienen su temperatura de crecimiento entre 20 a 40 grados. ¿Ok? Entre 20 y 40 grados son los llamados mesofílicos. Mesofílicos. Y finalmente, de 40 a 60 o 70, algunos autores manejan hasta 70, tenemos a los termofílicos. Si se dan cuenta, la palabrita ya también nos va indicando. Cicro, de frío; mesofílico, pues medio; y termo, de alta temperatura. Entonces, cicrofílicos, 0 a 20, mesofílicos, 20 a 40, y termofílicos, de 40 a 70. En esta gráfica podemos ver un ejemplo de un microorganismo, un género. Tenemos este género, que vean
Nosotros podríamos también analizar y trazar curvas de crecimiento de acuerdo a la temperatura. ¿Cómo se hace esto? Pues yo nada más pongo a incubar a mi microorganismo a diferentes temperaturas y ya voy trazando esto, ¿no? Por ejemplo, si quisiera hacer la de Escherichia, lo que hacemos es poner a crecer Escherichia a diferentes temperaturas. Lo puedo poner desde 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y así depende del material y el tiempo que tenga. Pero imaginemos que es un microorganismo nuevo, porque pues claro que de estos ya es muy conocido. Vamos a poner de ejemplo que ustedes están muestreando en un ambiente y les interesa un microorganismo que vieron en morfología colonial muy peculiar, era el único que habían visto, por ejemplo, lo estaban viendo de un color dorado, ¿no? Y todo ahí crecía blanco y ustedes vieron algo dorado o algo rosa y les llaman la atención, pues podrían hacer todo lo que hayan aprendido en este curso, morfología colonial, tinciones, morfología microscópica, podrían hacer otras pruebas bioquímicas, podrían hacer cinética de crecimiento, le podrían hacer su temperatura, ajá, pues ya lo incubo a estas diferentes temperaturas, o pH, que ahorita vamos a ver, si requiere un oxígeno, o sea, todo eso lo pueden ver, ¿ok? De hecho, eso les sube mucho cuando hacen si trabajan en PT con microorganismos, eso le da más caché todavía a su investigación, ¿no? Porque es algo bonito e interesante en ustedes. Ahora, eh, también hablando de temperatura, aquí está la que yo les dije, mesicrofílicos, mesofílicos, termofílicos. Yo no sé sí, ya les había dicho. También hay quienes crecen arriba de 70 y también hay quienes crecen bajo cero. Pero eso ya no es lo normal, digámoslo así, ya no es tan común. Sí los hay, pero son muy pocos. Ok, de hecho eso lo vamos a hablar en el último tema del curso que es ambientes extremos. Y esos son ambientes donde algunos factores ya se encuentran en condiciones no aptas para la mayoría de los organismos. Por eso se les determinan extremos. Entonces, claro que sí hay quien crezca arriba de 70 y esos ya se denominan termofílicos extremos. Si se acuerdan, el último fue termofílicos o termófilos. Entonces, de aquí de 40 a 70 termofílicos, arriba de 70 termofílicos extremos. Ya esta realmente de hipertermófilos, pues, depende mucho, ya no es tan usada. La más usada es termofílico extremo, ya se sabe que es de 70 para arriba. Y si aquí nos quedamos en cicrofílicos de 0 a 20, todo aquel que crezca abajo de 0, ¿cómo se llamará? Cicrofílico extremo o cicrófilo extremo. Entonces, muy bien. Esa es la clasificación en cuanto a temperatura. Por eso algo muy importante que les mencionaban ahí en su seminario de la práctica 3 de aire es que para empezar yo debo de saber que en aire no crecen. La temperatura que hay en el aire no va a afectar a mis microorganismos en su crecimiento porque ahí no crecen, sino que la temperatura en el aire tenía que ver con la formación de corrientes de aire. Pero en agua, ¿la temperatura afectará en mis microorganismos directamente en su crecimiento? Sí, ¿no? Pues sí, porque en agua sí es un ecosistema, en agua sí viven, en agua sí crecen, sí se reproducen. En suelo, la temperatura que haya en un suelo podrá afectar directamente a mis microorganismos. Sí, Pues sí, también, también. porque también es un ecosistema para ellos. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado en sus análisis y en todo lo que hemos visto. Me salto el valor de actividad de agua, claro que también importa, pero me voy más acá a la presión osmótica y esto tiene que ver con los solutos, ¿sale? Principalmente les voy a hablar de un soluto que, pues como sabrán, en cuerpos de agua marina es el que más se encuentra, ¿verdad? Que es la sal. Todo ese cloruro de sodio, claro que va a hacer cierta clasificación en mis microorganismos, dependiendo cuánto necesiten, si es que necesitan, ¿no? Y para eso me voy primero aquí. Tenemos que hay microorganismos halofílicos. Halo quiere decir que es de sal, ¿sí? Entonces, halofílico, pues es que necesita cloruro de sodio para crecer. Hay quienes necesiten mucho, hay quienes necesiten poco, pero necesitan, siguen siendo halofílicos, ¿sale? En cambio, quienes no necesitan, pero si hubiera algo de concentración de cloruro de sodio
lo pueden estar soportando y crecen y hacer su vida normal, esos ya se denominan halotolerantes. De nuevo, un halofílico es aquel que necesita. Si hablábamos de temperaturas, ciclofílico, termofílico, mesofílico, necesitan esa temperatura. Si hablamos de halofílico, necesita que haya concentración de cloruro de sodio. Pero si ya ustedes oyen halotolerante, quiere decir que no necesita, pero si hubiera, puede estar ahí bajo poca concentración. Es lo mismo con la sacarosa. Hay sacarofílicos, aquellos que necesitan que haya esas concentraciones, pero también hay sacarotolerantes, quienes no la necesitan, pero si hubiera en poca concentración, la pueden tolerar, de ahí el nombre, la pueden aguantar. Ok, también tenemos esta clasificación para que conozcan. Y esto es, repito, en crecimiento. Entonces vean, aquí hay un ejemplo con los halofílicos y podríamos decir en esta gráfica que aquí nos está hablando del porcentaje en cuanto a cloruro de sodio y cómo es el crecimiento. Los halofílicos pues la necesitan. Ahora, también puede haber halofílicos extremos o halófilos extremos. Déjenme decirles, por ejemplo, que dentro de los más conocidos en el mar tenemos al género Vibrio y una especie en particular que es Vibrio cholerae, que es conocida porque produce el cólera, que es una enfermedad gastrointestinal, una infección gastrointestinal, por consumir ese tipo de productos del mar, contaminados. Entonces, simplemente para identificar a Vibrio cholerae, que es el microorganismo, al medio de cultivo hay que ponerle 10% de sal. Y eso es bastante. Los medios de cultivo, la mayoría no tienen, y si tienen es del 1%. Entonces imagínense un medio de cultivo con 10% de sal, de cloruro de sodio, pues es bastante. Y todavía hay un extremo, ¿no? Bueno, halofílicos extremos, aquí estamos viendo un ejemplo. Halobacterium salinarum, hasta el nombrecito. Entonces, para que vean que también tenemos una gran diversidad de microorganismos y que, como pueden ver, conocemos, aunque pensamos que son muchos, se conocen pocos. De aquí lo que hablábamos en otra clase, son viables, cultivables, porque yo los puedo demostrar en el laboratorio, pero hay viables no cultivables. Todavía hay algo que necesitamos saber, que ponerle en los medios de cultivo que ellos necesitan y que no se les está poniendo, y por eso solo se determinan por biología molecular. Es muy difícil llegar ya a esta elaboración. Ustedes ahorita, como lo hicieron en sus casas, le agregaron sin pensar lo que quisieran y no sé en qué cantidades, ¿no? Entonces sí es difícil llegar como que a hacer un buen medio de cultivo, sobre todo tratando o queriendo aislar a los microorganismos. Es tardado. Pero de toda la gama que ya tenemos de medios de cultivo, pues sí, ya se llevó su tiempo en estudiarlos, ¿no? Otro factor muy importante es el pH. El pH es de acuerdo a la escala que ustedes ya conocen, de pH ácido, pH neutro y pH básico o alcalino. Y también hay microorganismos que van a crecer en pHs ácidos o pHs neutros o pHs alcalinos. ¿Ok? En general, la mayoría de bacterias que trabajamos, que son bacterias mesofílicas, son neutrofílicas. Quiere decir que crecen a pH neutro. Así se les llama, neutrofílicas. Si hablamos de actinomicetos, que también son un grupo, si recuerdan ustedes esa clase, siguen siendo bacterias mesofílicas, pero ya es un grupo que tiene características específicas. Ese tipo de grupo, que son los actinomicetos, crecen mejor en un pH un poquito más alcalino, estamos hablando de pH 8. Y ya si hablamos, por ejemplo, de otro grupo de microorganismos que hemos estudiado, que son los hongos filamentosos, ellos prefieren pHs ácidos, pero estamos hablando como entre 5 y 6, ¿no? Es lo mismo. Lo más básico o lo más normal es pHs ácidos entre 5 y 6 y pHs básicos máximo 9. Ya si tenemos arriba de 9 algún microorganismo que crezca en pH 11 o así, o en acidez como abajo de 3, ya son extremos. ¿Los hay? Sí los hay. Sí los hay, como pueden ver esta grafiquita.
Ujú. Entonces también para que conozcan. Vamos a hablar de algunos de estos, repito, en ambientes extremos. Y bueno, finalmente otro al que le hacemos mucho caso es el potencial oxidorreducción, ¿verdad? A final de cuentas, un microorganismo se la pasa haciendo metabolismo, necesita aceptores de electrones, donadores de electrones, fuentes de energía, fuentes de carbono y estos compuestos que van a estar oxidando, reduciendo el ambiente y por lo tanto ese ambiente puede ayudarlos a seguir creciendo o bien matarlos o inhibirlos, ¿no? Tanto es así que ustedes ya se saben esta clasificación, por lo menos ya saben que hay aerobios y anaerobios, ¿verdad? Ya sabemos que aquellos aerobios son los que necesiten como aceptor de electrones al oxígeno y los anaerobios los que utilizan otro aceptor diferente al oxígeno, como pueden ser nitratos, sulfatos, y ya hablaremos más de estos porque ya ahí vienen las prácticas del ciclo, de los ciclos biogeoquímicos, que es donde más hablamos de esto. Pero pues también hay alguna clasificación todavía un poquito más estricta que nos dice que dentro de estos dos extremos podemos encontrar también a los microaerofílicos, a los anaerobios estrictos u obligados y a los facultativos. Me quiero pasar más a esta imagen para explicárselos más aquí. Y aquí yo estoy viendo 5 tubitos que eso corresponden a estos incisos. Si yo hablara de un aerobio estricto como tal, la palabra quiere decir que a fuerza sí o sí tiene que haber oxígeno para que él crezca. Y aquí este tubo lo que está queriendo demostrar es que en dónde va a haber la mayor cantidad de oxígeno, pues en la superficie, ¿no? El caso contrario, si hablamos de un anaerobio estricto, quiere decir que no tiene que haber nada de oxígeno para que él crezca. Nada, por eso es estricto. Entonces su mayor crecimiento va a estar en el fondo. Ahora, estos tres ya son como que variedades de estos dos, ¿sale? Y podemos tener al anaerobio facultativo, que en este caso, en este tubo de en medio, es el que nos están representando. Por ser anaerobio, no necesita oxígeno, pero si lo hay, tiene esa facultad, por eso se le llama facultativo, de poder crecer. En el caso del microaerofílico, que es el tubo número 4, ustedes pueden ver que está creciendo no tan cercano, o más bien, no exactamente en la superficie, sino un poquito abajo de la superficie, porque hay una tensión baja de oxígeno, microaerofilia, ¿sí? Entonces este microorganismo está creciendo aquí. Sí hay oxígeno, pero es muy poquito y él va a crecer ahí mejor. Si hablamos de un anaerobio aerotolerante, realmente hay quienes tomamos el aerotolerante y el facultativo como un sinónimo. Por ser anaerobio no tendría que haber oxígeno, pero si lo hay va a crecer, ¿no? Entonces estos dos tubos son similares y bueno, estos son los que conocen ustedes, ¿no? Aerobio estricto y anaerobio estricto, pero que vean que también hay quienes pueden tolerarlo, ¿sale? Eso es en cuanto a estos factores ambientales más, pues más analizados en los microorganismos. ¿Ok? Entonces es todo lo que tenemos que pensar también y analizar con lo que ustedes van avanzando en las prácticas. Para que puedan hacer análisis mejor y discusión mejor y todo esto. ¿Alguno de ustedes tiene pregunta? Rafa, yo solo quería pedirle si puede poner la diapositiva en la que viene la clasificación con necesidades de O2 antes del diagrama. Sí, espérame que ya la cerré. Sí, gracias. ¿Dónde está el texto, verdad? Sí, en esa, por favor. Ok. Listo. Gracias. Y bueno,
Eso es lo que corresponde a nuestro segundo parcial. El examen es el jueves. El examen es el jueves y en el examen pues ya ahí tienen el calendario de estos temas que vimos. Entonces estudien, ojalá que no estudien el mero día, ahí que no respondan su examen con el cuaderno abierto. Aunque se los digo, pues se notó en el examen de laboratorio quienes lo hicieron así, se notó también quienes copiaron de Wikipedia, se notó también quienes copiaron de Google. Entonces, bueno, aún así se lo seguiré diciendo. Ojalá que estudien. ¿Ok? Si no hubiera preguntas, pues ya hasta aquí llega la clase. Nos quedan unos buenos minutos de descanso. Me los llevé creo que muy rápido. Entonces nos quedan unos minutos y nos veríamos 5:30 en el laboratorio. Pongan atención en el laboratorio. Vamos